Pues vamos a meditar por un momento en la palabra del Señor. Como saben, iniciamos ya hace unas semanas una serie titulada Una Iglesia Viva. No sé exactamente cuándo la vamos a terminar, pero bueno, ya llevamos varias semanas y es importante que podamos estar guardando los principios importantes acerca de cada tema que estamos tocando cada semana, ¿vale? Es imposible poder recordar todo, pero si quieren pueden ir a la página de YouTube y ahí pueden ver todas las predicaciones acerca de esta serie. Y así vamos refrescando un poco, porque evidentemente lo que dimos a lo mejor ya hace 4, 5 o 6 semanas es muy difícil poder recordar. Así que pueden visitar la página YouTube de la Iglesia y ahí están todas las predicaciones acerca de esta serie. Porque es hacia donde el Señor nos está moviendo. Entonces nosotros como miembros de su Iglesia, de su cuerpo aquí en esta ciudad, pues tenemos que conocer el mover del Espíritu. Es importante porque este no es un mover y no queremos que sea un mover nacido de la carne. Queremos que sea un mover del Espíritu. Porque una de las funciones del Espíritu Santo en la tierra es glorificar a Cristo. Así que este mover lo que queremos es que glorifique a Cristo en nuestra vida y en la vida de su Iglesia. Así que el tema de hoy, de esta serie, es una iglesia viva, es una iglesia donde todos, no solamente algunos, todos sus miembros conocen su función dentro del cuerpo y la realizan con compromiso y fidelidad. Esto es muy importante si queremos que nuestra iglesia sea una iglesia viva. Y cuando una iglesia es viva, es una iglesia efectiva, es una iglesia que crece, es una iglesia que se multiplica. Entonces, ¿la iglesia es un organismo vivo? No. Por lo tanto, la iglesia debe de reproducirse y debe de multiplicarse. Pero para que eso ocurra, el organismo ¿cómo tiene que estar? Vivo y saludable. Porque tú puedes estar vivo, pero no saludable. ¿Cierto o no? Y eso ocurre en nuestro organismo. Estamos con vida, pero podemos estar débiles, podemos estar enfermos, ¿cierto o no? Y conforme va pasando la edad, pues todos tenemos... ¿Quién no tiene hoy, verdad? Un achaque. Yo ya voy notando en la espalda, ya esto de las carreras que hago, ya me estoy pensando... cuando uno deja el fútbol dice colgar las botas, cuando uno deja de correr no sé, pero... ya uno tiene que ir pensando y ya uno va notando y la edad pues pesa. Y ya evidentemente uno no puede hacer lo que hacía con 18 o 20 años. Este cuerpo se va desgastando y esa es una realidad. No nos debe de sorprender, pero gloria al Señor que dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior que hace, se renueva de día en día. No se renueva de época en época, no. El hombre interior, iglesia, se tiene que renovar día a día. Yo no puedo renovar mi hombre interior solamente el domingo. Cuando llega el lunes tengo que renovarme de nuevo en mi hombre interior, buscando a Dios en oración, buscando su palabra, teniendo comunión con el cuerpo de Cristo y siendo un testigo fiel de Él. Hay que renovarse día a día, porque si no corremos el peligro de enfermar. Corremos el riesgo de quedarnos estancados. ¿Sabes cómo me he visto yo muchas veces? Tú no has visto a lo mejor si te ha pasado cuando vas con un coche y quedas la rueda metida en una zona de barro, ¿verdad? Y queda el coche totalmente atascado ahí y por mucho que tú aceleras, ¿qué pasa? No sale, ¿verdad? La rueda empieza a patinar, a lo mejor con mucha suerte después de mucho tiempo. La única, o lo que yo he visto en algunas ocasiones, es que cuando el coche queda ahí atascado, tú buscas ayuda, ¿o no? Porque solo no puedes. Entonces empiezas a llamar a gente
Y viene la gente y entre todos empiezan a hacer fuerza y el coche sale y puede continuar su camino. En nuestro andar con Cristo, muchas veces nos hemos sentido como ese coche que queda atascado y que estamos intentando salir por todas nuestras fuerzas y estamos ahí haciendo todo el empeño, todas las fuerzas por salir, y nos damos cuenta que necesitamos ayuda, que solo no podemos. Y gloria al Señor que Dios no nos ha dejado solo, nos ha dado su Espíritu Santo. Hay gente que dice, bueno, el Señor ha dado su Espíritu Santo, no me ha dejado huérfano, no me ha dejado solo. Bien, es una verdad, pero también ha dejado un cuerpo. Porque yo no sé si ustedes ven, pero ¿no parece la sociedad en la que estamos una generación un poco individualista y muy consumista? ¿Te pasa a ti o no? ¿Te llega a ti eso o no? ¿O solamente os le ocurre a los que están fuera? No, también, eso salpica a nosotros, ¿verdad? Entonces, si a lo mejor nosotros estamos ahí atascados, necesitamos pedir ayuda. Necesitamos decir ese o ese, necesito ayuda. Que vengan otras personas que nos ayuden a salir de ese atasco para continuar nuestro camino. Así que si tú te sientes así, no te quedes solo, intentando por tus propias fuerzas salir, porque va a ser muy difícil. Pero pide ayuda. Está el Espíritu Santo, claro que sí, pero hay un cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres que están dispuestos a ponerse a tu alrededor y ayudarte a levantarte para que tú puedas continuar tu camino y puedas cumplir el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Pero es necesario. Muchas veces decimos, un verdadero creyente, ¿y qué es un verdadero creyente, verdad? Bueno, yo creo que un verdadero creyente es el que cuando muera se va con Cristo. Va a estar con Cristo, con Él para siempre. Un creyente que ha creído, que se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, su único y suficiente Salvador personal. ¿Sí o no? Pero a veces esa palabra personal nos puede separar del cuerpo. Claro que es una realidad y una verdad que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador personal. Sí, porque Cristo salva individualmente, ¿o no? Dios no nos ha salvado aquí, no. Él inicia una obra de salvación única e irrepetible en cada uno de nosotros. Pero muchas veces, y en mi caso ha ocurrido, nos quedamos mucho con lo personal. Mi relación personal con Dios, mi relación personal con Cristo, mi relación personal con el Espíritu Santo. ¿Está bien eso? Sí, pero no es suficiente. Cristo es mi único y suficiente Salvador personal, pero cuando eso ocurre, Cristo me sumerge en su cuerpo, para que yo pueda seguir creciendo y pueda también ayudar a otros a crecer. Así que quitemos un poco ese personal como Señor y Salvador, sí, pero luego tenemos que entender cuál es nuestra función dentro del cuerpo de esa cabeza que hemos dicho que es nuestro Dios y Salvador personal, para que no seamos creyentes individualistas, sino que podamos ser creyentes que se ayudan unos a otros en el cumplimiento de la misión de Dios. Y por eso creo que una iglesia viva es una iglesia en la que todos sus miembros, no solamente algunos pocos, todos tienen que entender perfectamente cuál es su función dentro del cuerpo, pero no solamente entenderla, sino cumplirla con compromiso, con fidelidad y con seriedad. A veces, por la sociedad a veces que tenemos a nuestro alrededor y que realmente nos salpica, porque mira, Cristo nos ha dicho que a su iglesia y a todos los que han creído en Él, ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, Cristo no nos ha quitado de este mundo y este mundo está salpicado por el pecado y nos afecta. No estamos metidos en una burbujita
y estamos ahí en el mundo de Yupi. No, nos afecta. Entonces es importante que nosotros podamos encontrar y podamos conocer esta realidad, porque a veces queremos beneficios o resultados sin esfuerzo. Y leí en un libro de una psicóloga cristiana que muchas veces se está malcriando a los hijos o a los niños o a los adolescentes porque le estamos dando beneficios pero sin esfuerzo. Y ellos tienen que entender, para que obtengan un beneficio tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un trabajo por su parte. Y esto no solamente es en el ámbito educativo, esto es en el ámbito eclesial también. Si queremos resultados, si queremos beneficios, debe de haber por nuestra parte un compromiso con el cuerpo de Cristo. Debe haber un compromiso y debe haber una seriedad por parte de nosotros en cumplir aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Cuando eso ocurre, evidentemente el cuerpo va a crecer y todos nos vamos a beneficiar. Así que en este nuevo mover, en esta nueva etapa donde el Señor nos está llevando y en la que estamos con mucha ilusión, porque creo que Dios va a hacer cosas nuevas y yo no me las voy a perder. Yo no voy a dejar pasar esta ola nueva del Señor, este nuevo mover del Espíritu. Yo quiero meterme dentro y para ello evidentemente voy a tener que romper muchas estructuras y muchos paradigmas acerca de lo que yo entiendo que es iglesia. Aquí lo importante no es lo que tú entiendes por iglesia, aquí lo importante es entender lo que Dios entiende por iglesia. Y ahí, cuando nosotros abrimos el corazón y estamos dispuestos a ese cambio, el Señor, como dice el apóstol Pablo en Romanos, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que entrar en un proceso de transformación, de renovación de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero para ello hay que entrar en un proceso de transformación, de dejar a un lado todo aquello que el Señor quiere que dejemos a un lado, que puede ser obstáculos que nos impidan crecer y cumplir la función que cada uno de nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Para ello vamos a leer un pasaje de las Escrituras en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, empezando la lectura en el versículo 12 hasta el versículo 27. Pero antes vamos a hacer una oración y vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Señor, abrimos tu palabra, pero de nada sirve abrir tu palabra si no abrimos también nuestro corazón. Por eso te pedimos que por la obra de tu Espíritu tú nos ayudes a abrir en esta mañana nuestro corazón. Que quites todo embotamiento de nuestros oídos para poder recibir lo que hoy el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Señor, te bendecimos, alúmbranos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Nos vamos a poner debajo de este texto bíblico para que nos alumbre, como si este texto bíblico fuera una luz que se pone por encima de nosotros y nos alumbra y nos da entendimiento acerca de lo que el Señor quiere hablarnos. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18. Esto es muy importante, este versículo, Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Este versículo es importantísimo para entender la función de cada uno de los miembros dentro del cuerpo de Cristo.
Dios, en su infinita sabiduría, ha colocado a cada uno de los miembros como Él quiso. Y debemos entender este versículo confiando en que todo lo que hace el Señor es lo mejor. Debemos tener esa confianza. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero, otra frase importante, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Veis otra vez aquí la soberanía de Dios, la infinita sabiduría del Señor ordenando todos los miembros del cuerpo? Los ha colocado como Él quiso, los ha ordenado Él como Él quiso, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25, muy importante. Dice, para propósito, que no haya desavenencia. La Biblia de las Américas dice para que no haya división en el cuerpo. Es decir, Dios ha colocado a cada miembro como Él quiso dentro de su cuerpo con una finalidad, que cuando cada uno de ellos cumple el rol que le ha sido asignado por el Señor y lo recibe con gratitud, sea oído, sea ojo, sea mano, sea pie, lo cumple con gratitud y con gozo al Señor poniéndolo para el servicio de la Iglesia no sufrirá discordia, desavenencia ni división. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros sienten celo. No, todos los miembros con él se gozan. Es decir, si un miembro del cuerpo recibe honra, ¿qué debemos hacer los demás? Gozarnos con él. Pero si un miembro padece, el cuerpo tiene que sufrir dolor, porque somos miembros los unos de los otros. Y por ejemplo, Damián, ¿verdad? En esta etapa, su madre, su hermana y otros familiares de esta congregación han sufrido, ¿verdad? Están sufriendo un dolor. ¿Qué debe hacer el cuerpo de Cristo? Sentir dolor y arroparles con nuestra oración, con nuestra cercanía a ellos. El martes pasado convocamos un tiempo de oración conjunta como iglesia para levantar un clamor por ella. Es, digamos, ese versículo, el versículo que hemos leído del 24. No, el 26, perdón. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es, digamos, ese versículo como un ejemplo práctico, ¿vale? Para que podamos entender bien, porque a lo mejor estamos ahí y si el ojo digiere y parece como que nos puede confundir un poco. Y bueno, mira, para que seamos más prácticos, ¿vale? Esto, lo que quiero decir es que si alguien sufre, todos debemos sufrir. Y si alguien recibe honra, todos debemos gozarnos con él. Así se puede entender mejor. Y versículo 27, como una conclusión a lo que ha dicho, ¿no? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Particular, claro, pero particular no individual, en el sentido de que yo soy ajeno al cuerpo. No. ¿Tengo una función única dentro del cuerpo? Sí. Pero esa función única es para desarrollarla con los otros miembros del cuerpo, para ayudarnos mutuamente, para la edificación de la Iglesia y para la extensión del reino. Iglesia, si nosotros con la ayuda del Espíritu y de la Palabra pudiéramos lograr entender esto, les garantizo que no vamos a forzar el crecimiento de la Iglesia. La Iglesia va a tener un crecimiento natural.
Pero para ello, si queremos resultados, si queremos estos beneficios, necesitamos compromiso, necesitamos trabajo, necesitamos esfuerzo, necesitamos remangarnos y todos a una entrar en esto. De esta forma no tendremos que traer seminarios acerca de crecimiento, que está bien, pero hermanos, la Iglesia como organismo vivo, si cumple la función que el Señor le ha dado, va a crecer de una forma natural. Evidentemente podemos recibir algunas herramientas externas que nos ayuden y que nos puedan dar un poquito más de orientación, sí, pero la Iglesia debe de crecer y funcionar de una forma natural. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo con su Iglesia. Amén. Aleluya. Y lo va a hacer, y yo no me lo voy a perder. Yo no me lo voy a perder. Ahora, entiendo que para que esto se produzca, hay que trabajar. Hay que esforzarse, porque los resultados no van a venir como si aquí cruzado de brazos, no. Y mira, todos, no solo unos cuantos, todos sois importantes dentro del cuerpo de Cristo, todos, desde el más pequeño hasta el más mayor. Todo, hay gente que dice, bueno, es que yo no entiendo, es que yo no sé, es que yo no sé. No, no te preocupes. Dios en su infinita sabiduría ha provisto dentro del cuerpo lo que tú necesitas. ¿O no, Antonio? ¿Cierto o no? ¿No lo hemos hablado muchas veces cuando vamos en el coche a los estudios? Hablamos de eso. Lo que a mí me falta, Dios, que es sabio sin medida, ha provisto que otro miembro de ese cuerpo pueda suplir lo que a mí me falta. De esa manera nos ayudamos mutuamente. Bueno, pero es que yo no tengo nada para dar. Sí, algo tienes para dar, seguro que sí. Lo único que tienes que hacer primero es creer en ti mismo. Primeramente, creer en ti mismo. Y creer que Dios te ha puesto con un propósito en esta iglesia. Y vamos a orar juntos para que Dios nos ayude a encontrar específicamente la parte que tú tienes dentro del cuerpo de Él. Así que, qué bueno que Pablo, para que podamos entender esto, hace una analogía del cuerpo humano, para poder entender bien, para poder ilustrar de una manera brillante lo que él quiere tratar en estos versículos. Y para eso toma el cuerpo humano. Qué gran ejemplo, qué gran ilustración, porque a veces nuestra mente, ¿verdad?, para entender las verdades bíblicas, qué bueno que el Señor ha dejado en su palabra parábolas. ¿No nos ayudan las parábolas a entender el misterio del reino de Dios? Y Dios usó parábolas de su tiempo, mayormente de la agricultura, porque era lo que la mayoría de la sociedad trabajaba en ese momento, de tal forma que sus oyentes pudieran entender a través de las parábolas de lo que ellos trabajaban, verdades espirituales. Y de igual forma, ahora el cuerpo humano es ilustrado para que nosotros podamos extraer una verdad espiritual. Y eso es lo que se propone el apóstol Pablo con esta ilustración. Así que describir la iglesia como un cuerpo subraya, por un lado, la unión de todos aquellos que han creído en Cristo y por otro, la unión de todos esos creyentes con Cristo. No podemos separar la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Y no podemos separar los miembros del cuerpo, porque si tú separas un miembro del cuerpo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué le ocurre a ese miembro si tú lo cortas? Se muere, ¿verdad? Entonces, la idea que tiene el apóstol Pablo con el cuerpo humano de ilustrar esa verdad para que nosotros la podamos entender bien es la unión de todos los creyentes con Cristo, pero la unión de todos los creyentes los unos con los otros. El cuerpo de Cristo. Es importante. Y fíjate, porque precisamente en este tiempo la iglesia de Corinto quizás no era el mejor ejemplo para hablar de eso. ¿O no? Si tú miras la iglesia de Corinto cuando Pablo está hablando, oye, Pablo, no podrías haber elegido otra congregación mejor para hablar de la unidad, pero si esta iglesia está dividida. Bueno, por eso, porque la iglesia está dividida, yo les muestro esta ilustración para que entiendan la importancia de la unidad y del cuerpo.
Porque estos versículos, 1 Corintios capítulo 1, son importantes que lo entendamos para poder entender esto. No se pueden separar. 1 Corintios capítulo 1, empezando la lectura a partir del versículo 10. Vamos a leer el 10 y el 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Alguno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefás, yo soy de Cristo. Dice, hay contiendas, hay divisiones, ¿cierto o no? Entonces es que el cuerpo no está funcionando bien. El cuerpo está vivo, sí, pero sus funciones no. Si estuvieran ejecutando los versículos que hemos leído al principio en el capítulo 12, seguramente pues no haría falta esto, pero lo otro es por causa de esto. Hay diferentes partidos. Yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy de Juan, yo soy de Pepito. Y el apóstol Pablo se ve en la necesidad urgente de hacerles ver y entender la importancia del cuerpo y la unidad de la iglesia. Porque en esa iglesia había divisiones y el cuerpo estaba sufriendo. Así que ruego, hermanos, dice, os ruego. Y para enfatizar ese ruego, para darle importancia, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Iglesia, no permitamos que haya entre nosotros divisiones, que no haya entre nosotros contiendas, porque el cuerpo sufrirá. Y aquí os ruego encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros divisiones, que estéis no dice que estéis unidos, dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque oigo que entre vosotros hay divisiones y contiendas. Que Dios nos ayude. Y sabía el apóstol Pablo que Dios tenía que empezar un proceso de saneamiento en esta congregación, porque no estaban entendiendo perfectamente la función que tenían cada uno de ellos. Estaban perdiendo de vista la función del cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo ve la necesidad urgente de empezar un proceso de saneamiento y de exposición bíblica para que ellos puedan entender para qué ha dejado Cristo la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, no es la hostia. ¿Recuerdan todos aquellos que hemos sido católicos en alguna ocasión y hemos ido a misa y el sacerdote nos daba la hostia? ¿Qué decía? El cuerpo de Cristo. ¿No decían eso o no? No, el cuerpo de Cristo no es la hostia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos cada uno de nosotros aquí, piedras vivas que están construyendo un edificio para Dios. Así que tenemos que entender estos versículos, esas contiendas, esas divisiones, por lo que Pablo está diciendo en el capítulo 12. Así que, como dije, el apóstol Pablo toma la imagen del cuerpo para ayudar a estos creyentes a tener una mejor comprensión de la relación que existe entre todos aquellos que creyeron en Cristo para el buen funcionamiento del cuerpo. Muy bien, seguimos. Vamos a ir más rápido, ¿vale? Algunas verdades enseñadas en este texto con la imagen del cuerpo. Muy bien, el cuerpo humano es una excelente ilustración de unidad y diversidad. ¿Es cierto o no? Si tomamos como referencia el cuerpo humano, este organismo vivo, creo que es una excelente ilustración que nos habla primero de unidad, pero dentro de esa unidad, ¿qué hay? Diversidad. Qué importante, ¿verdad? ¿Puede haber unidad dentro de la diversidad? Sí, pero para ello hay que trabajar con la ayuda del Señor, para que eso se pueda llevar a cabo. Porque dice el versículo que hemos leído, porque así como el cuerpo es uno, ¿qué tiene? Muchos. Hay variedad. Y gloria a Dios por la variedad, ¿no? Porque nos enriquece. Diferentes nacionalidades aquí,
nos enriquece o nos podemos enriquecer los unos a los otros. Hay variedad también de dones, de talentos. Gloria al Señor. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Pero aunque haya mucha variedad, esa variedad no debe dividirnos, no debe de crear contienda y divisiones. Esa variedad nos tiene que unir. Así también Cristo con su iglesia. Así Cristo con el cuerpo. Es una ilustración perfecta que nos ayuda a entender esto. Y es mi oración, iglesia, de verdad es mi oración, que esto se pueda hacer una realidad en esta congregación. Y que Dios pueda usar todo esto para gloria de su nombre y para la extensión del reino. Diversidad, variedad, unidad. La diversidad no disminuye a causa de la unidad, sino que le da mucho más valor. Cuando la gente de fuera viene y ve que dentro de la variedad que hay en la congregación hay unidad, le va a dar mucho valor. ¿Cómo con tantas formas diferentes de pensar, con tantas maneras diferentes de hablar y de entender a veces la vida, cómo puede haber unidad? Eso la gente lo ve y es uno de los mejores testimonios que les podemos dar a la gente que nos rodea. Porque el Señor dijo, en esto conocerán que sois, ¿qué? Mis discípulos. ¿Por qué cosas? Por ejemplo, por el amor que os tenéis los unos a los otros. Y ese amor fluye de una unidad perfecta. De una unidad que entiende que a pesar de la diversidad, podemos trabajar en unidad. Y que Dios nos ayude. Porque se puede. Y porque Dios quiere. Pero tenemos que poner manos a la obra. Así que no disminuye la diversidad. Tampoco podemos esperar que todos los miembros piensen, hablen, reaccionen de manera idéntica a la mía. Yo no puedo, porque tampoco eso enriquecería a la congregación. No todos vamos a pensar de la misma manera. Sí debemos de pensar de la misma manera en cuanto a lo que Dios ha dicho en su palabra. En cuanto a la misión de Dios, ahí sí que tenemos que tener toda una misma manera de pensar y todos unir nuestras fuerzas hacia el propósito de Dios para nosotros. Si Dios nos ha dejado aquí con una misión. La misión no es venir aquí cada domingo a escuchar la palabra del Señor y cantar alabanza. Esa no es la misión. Es parte de la misión, pero no es la única misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia en la tierra es cumplir el mandato del Señor de hacer discípulos a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Esa es la misión. Y para cumplir esa misión hay que reunirse los domingos, hay que reunirse entre semanas para fortalecernos, para equiparnos y cumplir la misión de Dios. Y en eso sí hay que tener una misma manera de pensar. Pero después, en cuanto a otros asuntos, puede haber diversidad. Pero esa diversidad, hermano, que no crea contienda ni división. Porque a veces, mira, hay un versículo que dijo el apóstol Pablo, no deis lugar, ¿a quién? Al diablo. No le des lugar al diablo para crear contienda entre los hermanos. No le des lugar. ¿Quién? ¿Quién no debe dar lugar? Tú, yo. No demos lugar al diablo. Porque el diablo le encanta la división. Le encanta la contienda. Y hemos cantado una canción, cuando cantábamos esa canción que decía, Dios está cambiando la atmósfera, ¿no? Que Dios cambie la atmósfera. Y que cuando nos congregamos haya una atmósfera de unidad, aún en la diversidad. Aún en la diversidad haya unidad. Se pueda respirar un aroma de unidad. Porque eso será el mejor testimonio que nosotros le podemos dar al mundo. Gran cantidad de varias cosas distintas, la diversidad, hemos dicho, ¿verdad? Diferencia dentro de la unidad que es importante. Y la unidad, dice, propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia... La definición de unidad es propiedad de todo ser
en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Es decir, este cuerpo, ¿no? Como dice aquí, un organismo vivo. Si se divide su esencia, ¿qué pasa? Se destruye, eso es así. Pues de igual forma, la importancia de la unidad. ¿Por qué? Porque si no estamos trabajando por la unidad, la división lo que hace es destruir la esencia de la Iglesia. La unidad. ¿Cuál fue la oración del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17? Dice en la oración sacerdotal, que todos sean uno, como tú y el Padre sois o somos uno, que sean perfectos en unidad. Y mira, ahí el Señor para eso, para entender también el concepto de la unidad, también ilustra Pablo el matrimonio. ¿Hay diversidad dentro del matrimonio o no? No, que va. Nos ponemos de acuerdo en todo. Hablamos siempre la misma cosa. Pensamos siempre lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Es así. Así debería ser. Así debería ser. Pero no es así. Debemos ser conscientes que en nuestro matrimonio el hombre y la mujer no siempre piensan lo mismo. Y a veces eso, ¿qué crea? Que el erizo, ¿verdad?, saque como las ilustraciones que nos ponían Guillermo y Rosamari cuando estuvimos estudiando los estudios de los matrimonios. Había dos imágenes, una era que era un animal muy... ¿El rinoceronte puede ser? Que tiene un caparazón fuerte, ¿no? Rinoceronte, ¿verdad? Sí, un rinoceronte bien fuertote, ¿verdad? Y el otro era como un erizo, ¿verdad?, que sacan las espinas, ¿no? Y mira, hermano, esto es una realidad. Y Pablo lo ilustra, el cuerpo humano y la relación de matrimonio. ¿Cuántas veces incluso el domingo hemos venido con rencillas? ¿O no? Venga, vamos a poner los pies en la tierra. Muchas veces hemos venido al culto al domingo, hemos venido con rencillas, con desacuerdo, porque a lo mejor nos hemos levantado no sé qué, y el niño para allá, y esto qué, y la cocina sin recoger, y esto para allá, y ha creado un poquito ahí de rencilla y de... ¿Sí o no? Esa es la realidad, no vayamos ahora a meternos en una burbuja, esa es la realidad. Pero evidentemente, bueno, que eso no se pare, sino que todas esas cosas luego se puedan hablar y se puedan arreglar. Pero Dios, como sabe que nosotros para entender un concepto es muy difícil solamente si nos da el concepto en sí de una manera así muy subjetiva, pues entonces dice, bueno, voy a darle ilustraciones para que ellos puedan entender realmente lo que yo les quiero enseñar acerca de la importancia del cuerpo, de la unidad. Hermanos, no permitamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que este cuerpo, que esta iglesia, su esencia se destruya o se altere. Amén. La división a través de los años ha causado mucho daño, muchísimo daño. Gracias a Dios que ahora en este tiempo en España, gracias a Dios, se está trabajando mucho por la unidad. Pero unos años atrás había mucha división, mucha contienda entre pastores, entre ministros, entre iglesias. Pero gracias a Dios que la atmósfera está cambiando. Gloria al Señor. Y estamos llevando las banderas de las denominaciones, las estamos quitando. Y estamos levantando una sola bandera, que es la bandera de Cristo. No es que yo soy de Iglesia de Dios, yo soy de Asambleas de Dios, yo soy bautista. Mira, hermano, lo importante es que seamos de Cristo. Eso es lo importante. ¿Tú de qué eres? Yo soy de Cristo. Y evidentemente después estoy trabajando dentro de una organización, dentro de un cuerpo, claro que sí. Pero eso muchas veces, por entenderse mal, ha causado mucha división y mucho daño dentro del cuerpo de Cristo. Y una ilustración perfecta de esto eran las 12 tribus de Israel. Cuando acampaban, ponían en medio el altar del Señor y las tribus se ponían cada una alrededor de ellas. Y cada una con su nombre de tribu, de las 12 tribus, pero todas unidas alrededor del altar de Dios. Porque eso es lo importante, que estemos juntos y en el centro Cristo. Que Dios nos ayude. Así que el cuerpo humano es una excelente ilustración acerca de la unidad, de la diversidad y de la variedad. ¿Qué es lo que hace que un plato sea exquisito? Como por ejemplo el arroz.
la variedad de ingredientes, ¿o no? Imagínate un arroz solamente con el arroz. Sí, te lo comerías, pero ahora cuando tú a ese arroz tú empiezas a echarle ingredientes, y esa variedad ¿qué hace? Que le da al plato, lo enriquece, ¿no? Agustín dice que es un excelente paellero, que hace unas paellas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace que sea excelente? Pues la variedad de los productos. Y cuando tú pones esa variedad, le da un aroma. De igual forma la Iglesia, esa variedad de talentos, de dones. Ah, es que como yo soy oreja, ¿por qué he tenido que ser yo oreja? Ese miembro tan feo que tengo aquí, que cuando me hago más mayor, más grande se hace. Es verdad, sí, se hace más mayor. Pero, ¿sabe? No nos damos cuenta de la importancia del oído hasta que dejamos de escuchar. ¿O no? No le damos importancia al oído hasta que éste empieza a dejar de funcionar. Entonces sí que le damos valor. Y así a cada miembro. Ah, es que yo soy mano, es que yo soy pie. Claro, ¿quién se va a querer juntar con el pie? ¿No? Con los dedos de los pies. ¿Quién se va a querer juntar? ¿Verdad? Que a veces intentamos taparlos, porque no queremos que se vean mucho, porque no son muy decorosos y estamos ahí, ¿no? Pues no saben la importancia que tiene el dedo pequeñito del pie para darle equilibrio al cuerpo. Claro, no le damos importancia a ese pequeño dedito del pie hasta que no lo tenemos. Cuando no lo tenemos, entonces le damos la importancia de tener este miembro tan pequeñito y que no se ve. Le ponemos siempre zapatitos para que no se vean, le ponemos ahí para que no se vea, pero no vale la importancia que tiene. Así cada uno de nosotros. Hay algunos miembros que a lo mejor se ven más, otros se ven menos. ¿Pensáis que el que se ve más tiene más importancia que el que se ve menos? Bueno, quizás a lo mejor a los ojos del hombre puede pensar, pero a los ojos de Dios, el miembro más, para nosotros quizás insignificante, que parece que nunca se ve, pero si está cumpliendo su función de una manera fiel a Dios, es de igual importancia que el evangelista que ha ganado millones y millones de personas para Cristo. De igual importancia para Dios. Porque, ¿sabes? En la recompensa hay una parábola que el Señor, cuando da los talentos, ¿verdad? El que produce 5, el Señor le dice: entra en el gozo de tu Señor, bien hecho, buen siervo y fiel. El que produjo 2, ¿qué le dijo? Las mismas palabras. El que produjo 5, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El que produjo 2, ¿qué le dijo el Señor? ¿Menos? No, le dijo exactamente lo mismo. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué importancia, hermanos. Lo preocupante es cuando yo quiero ser visible. Eso sí es preocupante. Si Dios lo quiere hacer, entonces gloria al Señor. Pero lo preocupante es cuando nosotros queremos, en nuestra naturaleza, ser vistos. Pero hermanos, créanme, si tú estás cumpliendo tu función dentro del cuerpo de Cristo de una manera fiel, sea la función que sea, si lo estás haciendo fiel y lo estás haciendo con agradecimiento y con gozo al Señor, te puedo garantizar que has cumplido la misión por la cual Dios te ha dejado aquí. Y eso se ilustra muchas veces, ¿verdad?, con el tema de las misiones. Dice, hay manos que dan, ¿no?, pies que van, y había otra frase, ¿no?, y otros que oran, ¿no?, o rodillas que oran. Fíjense, para ilustrar esto, qué bueno, la importancia de las manos, de las rodillas y de los pies. Por ejemplo, para las misiones. ¿Es importante las manos que dan? ¿Sí o no? Sí, para hacer misiones son importantes, ¿verdad? Ser generosos, bien. Pero si tenemos manos que dan, pero no tenemos pies que van, pues entonces ¿qué? Tendremos las ofrendas y los diezmos en el banco. Hay una canción de Alex San Pedro
que dice que las ofrendas, los diezmos, están en los bancos. Las ofrendas y los diezmos no deben estar en los bancos, deben de estar en las misiones de Dios. Porque si tenemos manos que dan, pero no tenemos pies que van, no sirve para nada. Pero necesitamos también rodillas que oren. Necesitamos hermanos que estén orando por aquellos que van. Y veis aquí, cada uno una función, cada uno un miembro del cuerpo, pero todos unidos contribuyen a la misión de Dios. Entonces, si a ti el Señor te ha dicho que eres mano, pues gózate y alégrate en el Señor y cumple esa función con compromiso, con seriedad y con lealtad a Dios. Si Dios te ha puesto solamente a orar por las misiones, hazlo con la misma seriedad, compromiso y lealtad que el que da. Y si te ha puesto otra cosa, pues esa es la idea, amados hermanos. Esa es la idea del texto bíblico, la importancia. Lo vamos a dejar aquí. La semana que viene continuamos con este mismo tema, pero lo vamos a dejar aquí. Con este primer punto, el cuerpo humano es una excelente ilustración de unidad, diversidad y variedad. Así que vamos a hacer una oración en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos dé su bendición, porque creo que si metemos más información va a haber un atasco ahí que vamos a perder mucho. Así que vamos a quedarnos con esto hasta aquí. La semana que viene, con la ayuda del Señor, continuaremos, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto que nos dice su palabra hoy. Y que cuando salgamos de aquí podamos tomar vitamina A. ¿Quién tiene la vitamina A esta mañana? ¿La tenéis o no? Yo puedo darte vitamina A. Yo siempre que termina el culto y termina la predicación de la palabra del Señor, siempre digo, Señor, si no me tomo la vitamina A, entonces no va a surgir efecto todo este medicamento. La palabra del Señor es un medicamento. Dice que es medicina también para nuestros huesos, para nuestra alma, nuestro corazón, pero si te vas sin tomarte la vitamina A, entonces el medicamento no surge efecto. Vitamina A es A de aplicación. ¿Cómo aplico yo eso a mi vida? Y para eso necesitamos orar. Y necesitamos pedirle al Señor, Señor, dame vitamina A, para aplicar esa verdad bíblica en mi vida, para beneficio del cuerpo de Cristo y la extensión del reino. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a entender la importancia y el valor de la unidad, de la diversidad que tú, Señor, has dado a la Iglesia. Aunque cada uno tenemos una función diferente, que podamos hacerlo con fidelidad a ti, con amor los unos a los otros, para que Cristo sea exaltado, para que esta Iglesia, Señor, no sufra desavenencia, no sufra división, sino que nos podamos preocupar los unos de los otros. Para eso pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que podamos ver fruto de todo lo que hemos hablado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.